Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Capítulo 48, La maldición de las espinas. El nombre de Eugard Bolakia, emperador de las espinas, era conocido no solo dentro del imperio bolaquiano, sino también a lo largo y ancho del resto del mundo. La razón reside en el relato de amor trágico grabado en la historia del imperio, Iris y el rey de espinas. La historia que describe el encuentro y la despedida de Iris, una muchacha de buen corazón, y el emperador de Bolaquia, temido como el rey de espinas, junto con la naturaleza trágica de su final, tocó la fibra sensible de muchos lectores. El encuentro predestinado entre ambos y su primera separación. Después, traicionado por sus vasallos, el rey de las espinas fue expulsado del trono y se reunió con Iris, y ambos, tomados de la mano, iniciaron su rebelión. Desde entonces, había pasado mucho tiempo, y aunque la forma de recitar la historia podía haberse desviado de los hechos históricos, el aspecto más importante y esencial, el de dos personas profundamente enamoradas la una de la otra, permaneció completamente inalterado a medida que la historia continuaba contándose. Hasta tal punto seguía siendo querida la historia de amor inmutable conocida como Iris y el rey de espinas. Sin embargo, como resultado, la historia contaba como una trágica historia de amor que encendió un fuego en el corazón de la gente, ignoró y ocultó una parte de la verdad histórica original. Iris y el rey de espinas, los dos pasando tranquilamente el tiempo cultivando su amor, no había sido el caso. En aquellos tiempos tumultuosos, en un imperio en el que se entrecruzaban la traición y el lamento, pasaban los días juntos arriesgando sus vidas, luchando día y noche por el bien del futuro que deseaban mientras se entregaban a un amor ardiente. Y, en efecto, Iris y el rey de espinas pusieron patas arriba todo el imperio de Bolaquia, y finalmente lograron recuperar el imperio. Por supuesto, la tragedia que siguió no necesita ser dicha. Pero, antes de que ocurriera esa tragedia, los dos habían logrado sin duda su objetivo. Con su corazón compasivo y su devota forma de ser, Iris se había ganado a muchos aliados para su causa. Con esa Iris a su lado, el rey de espinas logró resultados en la guerra dignos de un emperador de Bolaquia. Resultados de una guerra digna de un emperador de Bolaquia, sin cambios desde los tiempos de antaño, esa era la encarnación de la ley de hierro y sangre del imperio de Bolaquia. En otras palabras, eso era una prueba de poder. El emperador de las espinas, Eugard Bolaquia, fue el emperador más fuerte de la historia del imperio. Vete al diablo. Mientras un estruendoso rugido salía atronadoramente de su garganta, Ruby Gumlet saltó por los aires, y se deshizo de la hoz con cadenas, al que le había cortado el mango por la mitad. Un instante después, esta arma que había abandonado su mano, estalló en llamas de un rojo intenso en el aire. Si hubiera dudado un instante, probablemente aquellas llamas lo habrían consumido. Su pelaje se erizó instintivamente al darse cuenta de que casi había muerto quemado. Pero no tuvo tiempo de sentir alivio. Eugard dijo, «Bailas bien, cachorro». Sin embargo, cuando se trata de bailar, mi amada es mucho más impresionante de ver. Mientras hablaba cariñosamente de su amante en un tono distante y sin emoción, su avalancha de vetas rojas era implacable, como si floreciera en profusión. El arma que empuñaba, que había recibido un golpe de la hoz, y la había hecho estallar instantáneamente en llamas sin permitir siquiera un intercambio de golpes,
era realmente la peor. Como cabía esperar de la preciada espada que llevaba el nombre del imperio, no era solo su filo, sino incluso su característica especial lo que resultaba sumamente problemático. Si hubiera sido posible, le habría gustado mucho fabricar con sus propias manos un artículo que rivalizara con su excelente calidad. Groovy dijo, si tan solo su maldita excelencia me hubiera dejado verlo de cerca. Dado que nadie más que el legítimo propietario podía poseer la preciada espada, las oportunidades de ver el artículo genuino eran extremadamente escasas. Mientras expresaba su descontento por cómo le habían tratado como general de primera clase, Groovy aprovechó al máximo su pequeña estatura, de la que se había burlado su oponente, y evadiendo los golpes carmesí con su ágil cuerpo, esquivó, esquivó y esquivó una vez más. Evadió porque recibir un golpe no era una opción. Aunque era primitiva, era la solución óptima para usar contra un enemigo así. Si hubieran sido Gozo o Moguro, habrían recibido el golpe sin evadirse y habrían acabado en una llamarada. Mientras las secuelas de los tajos incineraban el paisaje urbano, la nariz de Groovy percibió el olor a quemado al lograr esquivar con éxito el vendaval de la espada carmesí. Sin embargo, seguía sin poder recuperar el aliento. Incluso si esquivaba la espada Yang, que abrazaba el mundo al atravesarlo, el posterior destello de negrura lo dividiría en dos. Ni siquiera sus habituales maldiciones pudieron escapar de su boca. Ante la avalancha de poderosos golpes de la espada Yang, Eugard giró su cuerpo y blandió la espada del demonio, haciendo que Groovy se erizara al agacharse mientras la hoja se clavaba 1 centímetro por encima de su cabeza. El resultado de esta cuchillada no terminó solo con su alivio al no salir volando su cabeza. A lo largo de la trayectoria que había trazado la hoja, unas docenas de metros por delante de donde el golpe había cortado, el paisaje urbano de la capital imperial se inclinó en diagonal, y una serie de edificios se derrumbaron por el corte. Su filo era tan absurdo que incluso fabricar una vaina especial para la hoja había sido muy difícil, tal era el poder de la espada conocida como la espada demoníaca Murasame. Esta espada del demonio, que manifestaba un poder tan imposible, requería naturalmente una compensación adecuada para poder ser blandida. Si el que la empuñara fuera una persona ordinaria, sería un terreno no transitado que podría costarle la vida. Groovy dijo, al diablo con esto, tienes que estar mal de la cabeza para mover esa cosa tan casualmente. Eugard dijo, ¿te preocupas por mí mientras nos enfrentamos? Si es así, tus temores son injustificados. Los seres diminutos como tú solo deben preocuparse por sí mismos. En cuanto a preocuparme por mí mismo, solo mi amada es suficiente. Groovy dijo, no tienes ningún maldito sentido. En su mano derecha, la espada Jan Volakia, y en su mano izquierda, la espada demoníaca Murasame. Aunque el enemigo que blandía la peor combinación posible de dos espadas que Groovy pudiera imaginar no había dado su nombre, mientras sostuviera la espada Jan sin estallar en llamas, demostraba que poseía las debidas cualificaciones para blandirla. Además, el pelo verde con una corona de espinas, esta situación en la que los muertos revivían como no muertos, la identidad de la persona que blandía las dos peores espadas. Una terrible posibilidad afloró en la mente de Groovy mientras escupía una interminable retahíla de maldiciones. Por lo tanto, Groovy dijo, Eugard Volakia. Eugard dijo, lo sé, soy consciente de mi propia persona. Sin embargo, por reconocerme aunque estemos separados por el tiempo, alabo tu discernimiento. Llevando espadas de muerte instantánea en ambas manos, se lo dijo con voz aplastante a su enemigo, que había abierto cierta distancia entre ellos. Y entonces, desde el frente, el no muerto, de pie sobre los restos ardientes de los edificios, echó hacia atrás la barbilla solemnemente ante la llamada de Groovy. Al oír la respuesta del no muerto, Eugard, Groovy resopló por la nariz con mala actitud. Groovy dijo, aún así,
sigo siendo alguien que realmente lee libros entre los putos generales de primera clase. Y ya que estoy, también puedo decirlo, soy uno de los 9 generales divinos. Eugard dijo, 9 generales divinos. Ah, así que todavía existen esos rangos. Groovy dijo, aunque parece que desapareció por completo en tu época. Frente a Eugard, cuyo discurso sin inflexiones no indicaba si le interesaba o no, Groovy puso los brazos detrás de la cintura, sacando de ella 2 hachas y manteniéndolas preparadas. Aún le quedaban muchas herramientas malditas. El problema no era el número restante de herramientas malditas de Groovy, sino más bien su cantidad restante de fuerza vital. Mientras cruzaba miradas con Eugard, bajó la vista hacia su propio pecho en el borde de su visión. Como antes, su pecho, en el que estaba guardado su corazón, estaba siendo apuñalado por espinas afiladas y transparentes mientras se retorcían. Fue prudente que se preparara rápidamente para enfrentar la maldición de espinas que corroía su corazón, propagando veneno por su cuerpo. Sin embargo, esta estrategia temeraria no estaba pensada para perdurar a largo plazo. La maldición de espinas era, por su aspecto, una poderosa maldición que envolvía indiscriminadamente una amplia zona centrada en el lanzador. Por lo tanto, había previsto que el usuario fuera de los que se esconden mientras se centran en el funcionamiento y el mantenimiento de la maldición. Eso había sido ingenuo. Muy ingenuo. Su suposición estaba completamente fuera de lugar, y lejos de estar escondido, el enemigo blandía imponentes y poderosas armas. No, las armas eran realmente poderosas, pero las armas por sí solas no eran la razón de esta dura lucha. Se debía a que el portador de las armas era una persona de extraordinario poder. En el actual imperio de Wallachia, el estatus de general de primera clase indicaba la posición de los 9 generales divinos. Ese sistema había sido restaurado por el actual emperador, Vincent Wallachia, y aunque había sido repetidamente revivido y borrado varias veces a lo largo de la historia, fue durante el reinado de nada menos que Eugard Wallachia cuando el sistema de los 9 generales divinos se perdió por primera vez. ¿Por qué razón se había erradicado el sistema de los 9 generales divinos durante el reinado de Eugard? Eso fue. Eugard dijo, no se podía haber hecho otra cosa. Porque aquellos más débiles que yo habían atentado contra la vida de mi amada. Esa era la razón por la que el propio emperador de las espinas había ejecutado con sus propias manos a todos los 9 generales divinos de su tiempo, sin perdonar ni a uno solo. Por supuesto, Groovy no había formado parte de los 9 generales divinos en aquella época, ni tampoco había figuras trascendentales como Cecilus o Araquia. Pero aún así, no creía que los poderosos individuos que llevaban el título de 9 generales divinos fueran tan débiles como para no poder hacerle sombra a Groovy y al resto de los generales divinos actuales. En resumen, Groovy dijo, va a ser una maldita batalla decisiva a corto plazo. Eugard dijo, deja de amontonar más expresiones impuras. Es irreverente. Pateando las calles donde se habían grabado marcas de cuchilladas, el cuerpo de Groovy voló hacia Eugard. Groovy estaba preparado con 2 hachas, y mientras señalaba su forma de hablar más que esas armas, Eugard se preparaba tranquilamente para interceptar con la espada Yang. A su oponente que estaba listo para interceptarle, Groovy le enseñó furiosamente los colmillos, y golpeó con sus hachas en un ataque vertical. Naturalmente, el golpe fue bloqueado por la espada Yang, que se había alzado por encima de su cabeza, pero eso era justo lo que quería. En el momento en que la espada Yang chocó con las hachas, se formaron grietas en la cara de Eugard. Literalmente. La grieta en la mejilla de su rostro pálido y primitivo era la prueba de que el golpe de Groovy había calado en su oponente. Groovy dijo, funcionó, pero vete a la mierda. Ante la perplejidad de Eugard,
Groovy se echó a reír con una mirada de soslayo mientras las hachas de guerra saltaban por los aires envueltas en llamas. Para evitar la propagación del fuego, había soltado las hachas en el momento en que golpearon la espada Yang, pero se activó el efecto de esas herramientas de maldición, que no las cortaban, sino que forzaban un impacto a través de ellas. Originalmente, era una herramienta de maldición que se había fabricado para matar a los oponentes que llevaban gruesas armaduras y cascos de acero, incluso cuando aún estaban enfundados en ese equipamiento. La hoja del hacha vibraba inmensamente a una escala tan diminuta que no podía verse. Incluso el más leve contacto hacía que las vibraciones se enviaran por todo el cuerpo del oponente, pulverizando sus huesos y vísceras. Aunque sería un daño letal para una persona viva, no estaba seguro de lo efectivo que sería contra uno muerto. Eugard dijo, entusiasta. Pero si eres incapaz de seguir adelante. Groovy dijo, ¿quién ha dicho algo así? Me queda una puta tonelada de herramientas malditas. Como si una o dos hachas no fueran suficientes, Groovy sacó 2 hachas más y las preparó en ambas manos. Al oír la respuesta de Groovy, Eugard enarcó ligeramente las cejas de su rostro agrietado. Eugard giró el cuerpo para evitar el golpe y lanzó un tajo. Groovy también esquivó el tajo saltando, y siguió lanzando hachazos uno tras otro. Groovy dijo, ora, 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 ora. Entre el ladrador Groovy y el silencioso Eugard, un combate momentáneo entre ambos se convirtió en una lucha encarnizada. Mientras Groovy lanzaba sus herramientas de maldición a su antojo, Eugard seguía lanzando golpes de su combinación de espada Yang y espada demoníaca a cambio. A primera vista, la batalla parecía igualada y solo se necesitaba un movimiento de cada bando para inclinar la balanza a su favor, pero en realidad Groovy estaba en desventaja. Su fuerza restante, su número de herramientas de maldición restantes, y la letalidad de cada una de sus armas, eran todas desfavorables para él. El veneno mortal que corría por sus venas le estaba drenando la vida, y las herramientas malditas que seguía utilizando acabarían agotándose. Aunque estas herramientas malditas podían causar un gran daño cuando conectaban, las espadas del oponente supondrían una muerte segura si impactaban. Incluso para un ojo inexperto, era obvio que bando tenía ventaja, y más aún para las dos partes implicadas en la pelea. Por eso Groovy aprovechó que estaba en desventaja. Groovy dijo, te voy a mostrar algo. Groovy no se consideraba particularmente fuerte entre los 9 generales divinos. Antes se enorgullecía de ser el más fuerte de Wallachia. Sin embargo, tras ser reclutado por Vincent y ver a otros que habían recibido el mismo rango de general, esas ilusiones se desvanecieron. Deseaba ser fuerte, pero no quería pasarse de la raya, y no estaba capacitado para ello. No era rival para Cecilus con su fuerza, Arakia con su poder explosivo, Olbart con su versatilidad, Chisa con su intelecto, Ghost con su calibre como general, Moguro con su capacidad de supervivencia, Yorna con su heterodoxia, Madeline con su capacidad antiejército y Valeroy con su eficacia antiunidad. Esa era la autoevaluación de Groovy y el punto al que había llegado como general. Sin embargo, aparte de eso, Groovy tenía puntos fuertes que los demás generales no poseían. Groovy destacaba por su implacable dedicación y su método para acabar con sus oponentes. Groovy dijo, Chomp. Durante su lanzamiento, una gran cantidad de sangre brotó de la boca de Groovy con la mirada inyectada en sangre. Esto era el resultado del veneno que circulaba por todo su cuerpo, provocando la rotura de los vasos sanguíneos, que luego se desbordaron al romperse por todo su cuerpo. Al ver a Groovy vomitando sangre, la expresión de Eugard no vaciló. Él también era un maestro de las artes marciales, y debía saber que Groovy se acercaba a él con algún medio de resistir la maldición de espinas. Pero también, que esto suponía una carga para el cuerpo de Groovy que no podría soportar por mucho tiempo. La sangre que vomitó no hizo sino confirmar esta creencia.
Incluso si las espadas de Eugard no lo alcanzaban, Gruby moriría de agotamiento por sí mismo. De hecho, Eugard debe haber discernido esto con su perspicacia. Debido a esto, no sería capaz de evitar por completo la niebla de sangre de Gruby, mientras escupía toda la sangre acumulada por la boca. Eugard frunció ligeramente el ceño, evaporando la niebla de sangre con las llamas de la espada Yang. La sangre contenía el veneno que Gruby había ingerido, pero aunque uno se expusiera a él, el daño sería insignificante. El objetivo, sin embargo, no era envenenar a su oponente. Era para aplicar la sangre de Gruby. Se aplicó con éxito su manga, que no podía sacudirse. Gruby dijo, como pez en un barril de mierda. Inmediatamente después, Gruby sonrió, mostrando sus colmillos ensangrentados. Alrededor de Eugard, los innumerables hachazos que había esquivado hasta entonces se acercaron a él, como tirados por una cuerda. Utilizando la sangre de Gruby como medio para alcanzar a su objetivo, se trataba de una aplicación guiada de la herramienta de maldición conocida como hachas de sangre. Eugard dijo, esto es. Eugard esquivó el hacha de sangre que se acercaba, pero entonces sus ojos se abrieron de par en par al verla dar la vuelta y volver de nuevo. Eugard, con su increíble destreza física, esquivaba, esquivaba, esquivaba y seguía esquivando la tormenta de hachas de sangre que venían hacia él desde todas direcciones, pero a menos que las derribara, acabarían alcanzándole mientras venían volando hacia él sin cesar. Sin embargo, Gruby no se portó tan bien como para esperar esa eventualidad. Gruby dijo, probablemente te estés preguntando cuándo va a terminar, ¿no? Yo te daré la respuesta. Al decir esto, Gruby no sostenía un hacha de sangre adicional, sino la cadena lastrada cortada de la hoz que había sido quemada por la espada Yang en el ataque inicial. Una pesa de cadena especialmente diseñada, giró brevemente y luego fue lanzada con la velocidad de una flecha a los pies de Eugard, que luchaba por esquivar las hachas de sangre. Eugard giró la muñeca para atrapar el peso de la cadena con el centro de la espada Yang. Viendo inmediatamente la diferencia entre ella y las hachas de sangre, fue un movimiento brillante por su parte decidir que sería seguro defenderse contra ella. Sin embargo, en el arsenal del maestro de las herramientas de maldición, Gruby Gumlet, no había nada que uno pudiera tocar con seguridad. En el momento del impacto, el peso de la cadena brilló en rojo y una tremenda explosión envolvió a Eugard. Eugard dijo, oh. Zarandeado por la explosión y las llamas, Eugard lanzó finalmente un grito de angustia y salió despedido por los aires. Sin embargo, Eugard enderezó su cuerpo inerte, e inmediatamente trató de prepararse para un ataque de seguimiento. Apuntando hacia Eugard, las hachas de sangre rodearon al objetivo inmóvil. Un hacha de sangre puede destrozar huesos, 2 pueden aplastar órganos internos y 3 o más pueden acabar con una vida. Con 10 o 20 de ellos cayendo, ni siquiera Eugard podía resistirlo. Por lo tanto, Gruby estaba seguro de que lo había matado. Eugard dijo, mantente erguido. Eres más fuerte que todos los 9 generales divinos de mi era. Un momento después, el rostro intrépido de Eugard apareció ante los ojos de Gruby. Un tajo de la espada del demonio cortó la oreja derecha de Gruby mientras se inclinaba hacia adelante, y una patada de su oponente que saltaba le golpeó en la sección media, enviando su pequeño cuerpo volando hacia atrás. Pero, mientras salía volando, Gruby se desabrochó la cintura, blandió su espada de serpiente, que estaba hecha con una serie de colmillos de serpiente, y empezó a cortar la cabeza del Eugard que le perseguía. Eugard dijo, si hubieras estado entre los insurrectos, la vida de mi amada podría incluso haber estado en peligro. Al desenrollarse, la espada serpiente soltó un golpe largo y ondulante parecido al cuerpo de una serpiente. Desmontándolo sin contemplaciones con la espada del demonio mientras se acercaba a él, Eugard valoró la fuerza de combate de Gruby comparándola con sus propias experiencias. Y como prueba de su honor ante aquella evaluación del emperador más fuerte de toda la historia, Gruby alineó sus pies,
y disparó 2 garfios desde los puños de sus pantalones en un intento de destrozar ambos hombros de su oponente. Eugard dijo, incluso en tales circunstancias, eres tan suntuoso como siempre. Cuando los talones de sus pies se vieron reducidos por aquellos garfios, Eugard asestó una patada a Gruby. Tosiendo sangre como resultado de aquella patada, Gruby se arrancó la tela que le envolvía el cuello y la desplegó en el aire. Por un momento, la línea de visión entre Gruby y Eugard quedó obstruida. Gruby dijo, vamos, pedazo de mierda. Desde un lado de aquella tela desplegada, Gruby agitó el cristal mágico incrustado en su garganta y golpeó a Eugard con un rugido que hizo retumbar la propia atmósfera. Desde una posición invisible, con una embestida equivalente al sonido mismo, fue un ataque sorpresa imposible de esquivar. Pero, contra ese sonido, Eugard mostró la verdadera habilidad de la espada del demonio. Ir al grano, existía tal dicho. Significaba llegar al meollo de un asunto, pero en todas las cosas había un punto apropiado. No importaba el objeto o el fenómeno, o incluso el concepto, existía un punto que significaba su esencia. La espada del demonio Murasame era una espada encantada que dividía en dos ese punto percibido. Murasame odiaba a Gruby, que lo había fundido y reforjado en el pasado, así que para evitar que su extraordinario olfato lo olfateara, cortó la punta de su olor. Desde entonces, es imposible que alguien persiga a la espada demoníaca Murasame por el olor. Y aquí, Murasame había cortado el rugido que Gruby había desatado. Los tímpanos de Gruby escucharon el sonido del cristal mágico incrustado en su garganta haciéndose añicos, y en el momento en que se dio cuenta de ello, el tajo de la espada estaba a punto de partir a Gruby en dos. Una repentina ráfaga de viento había salvado la vida que debería haber sido cegada. Dios mío, eso estuvo muy cerca. Estaba dando un paseo y te salvé la vida, amigo. Como las herramientas de maldición que había enviado para una evacuación de emergencia habían quedado todas impotentes, la vida de Gruby había estado a punto de ser erradicada. Llevándolo en brazos, la alta figura que había aparecido inesperadamente habló en tono relajado. Gruby se sorprendió por aquel repentino intruso, pero Eugard tampoco pudo disimular su asombro. No solo había interrumpido esta feroz batalla, sino que su presencia acercándose ni siquiera se había sentido hasta este momento. Gruby dijo, bastardo. Ah, empujarse no es bueno. Fue la técnica la que se cortó, pero el efecto llega hasta tu voz. Si intentas forzarte a hablar, nunca volverás a hacerlo. Respondiendo a la voz de Gruby, que sonaba como si estuviera coagulada de sangre, la persona que había averiguado perfectamente lo que había pasado, el hombre lobo de pelaje negro, soltó a Gruby. Luego, con sus ojos finos como hilos, miró hacia Eugard, que le fulminaba con la mirada. El hombre lobo dijo, ya veo. Una herramienta de maldición que puede perseguirte hasta los confines del mundo seguro que es útil, y sin embargo se hizo impotente con un solo brazo. Sin embargo, el hombre lobo detuvo sus palabras y vio como el brazo derecho de Eugard volvía a crecer. Como había dicho el hombre lobo, en el momento en que estalló la tormenta de hachas de sangre, Eugard había podado la totalidad del brazo derecho que tenía manchado de sangre, y había conseguido esquivarlo. No es que ese método de evasión hubiera estado fuera de la consideración de Gruby, pero si uno perdía un brazo, sus acciones se embotaban en consecuencia. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que era uno muerto, eso no debería haber cambiado. A pesar de todo, Eugard mostró movimientos inmutables antes y después de perder el brazo. Aquello había superado las expectativas de Gruby, y de no ser por la interferencia del hombre lobo, habría conectado con una abertura fatal que le habría hecho perder la vida. Pero, el significado de eso fue. Gruby dijo, oye cabrón.
El hombre lobo dijo, justo ahora, ¿me llamaste cabrón? Ruby dijo, exactamente. El hombre lobo dijo, lo sé, lo sé. Sería plenamente consciente aunque no me lo dijeras. Asintiendo al llamamiento, el hombre lobo se metió el quiseru dorado en la boca y prendió fuego a la punta. Luego, mientras echaba humo, bajó ligeramente el tono de su voz y continuó. Supongo que realmente existen algunos magos con personalidades desagradables. No hay ni una pizca de amor en esto. Al ver lo mismo que el hombre lobo al pronunciar esas palabras, Ruby albergó una impresión similar. Eugard comprobó la sensibilidad de su brazo derecho recrecido, sosteniendo la espada demoníaca en la mano izquierda. El poderoso emperador de antaño se despojó de la prenda que había chamuscado la explosión. Al igual que Ruby, la maldición de espinas también había sido plantada en el pecho de Eugard. Capítulo 49. El Rey de Espinas. Conocido como el Admirador, Jalibel hizo pleno uso de su título como el individuo más fuerte de las ciudades-estado Kararagi. Incluso si uno inspeccionara la totalidad de los 4 grandes países, no tendría más remedio que decir que no había ningún shinobi que le superara. Incluso el shinobi más fuerte del imperio, Olbart, tendría que poner una expresión amarga y admitir que él era el más poderoso. Evaluado como igual al Santo de la Espada, al Príncipe Loco y al Relámpago Azul, junto a los más fuertes de cada nación tenía un historial del que uno no podía avergonzarse. Solo había una diferencia entre Jalibel y los otros 3, no pertenecía a ninguna nación, proclamándose un Ronin sin amo. El Santo de la Espada que estaba ligado al reino por un tratado, el Príncipe Loco que había sido tachado de traidor nacional y confinado en la torre más septentrional. Incluso el Relámpago Azul cuyo egoísmo era conocido en todo el mundo ocupaban un puesto. Solo el admirador Jalibel era un hombre libre que no ocupaba ningún cargo oficial. Por supuesto, el propio Jalibel tenía un sentimiento de gratitud y pertenencia a su tierra natal y a veces se le pedía que investigara y resolviera problemas graves en Kararagi. Pero, en lo que respecta a la idea de que su existencia fuera propiedad de otra persona, ser utilizado como moneda de cambio en negociaciones y transacciones era algo que le desagradaba enormemente. Se ponía del lado de aquellos a los que quería ayudar, y despreciaba lo que no le interesaba. Ese era el lema de Jalibel como uno de los más fuertes. El dueño de una naturaleza tan caprichosa hizo que naturalmente las valoraciones de los que le conocían se dividieran en 2 extremos. Por un lado, estaban los que eran rechazados con un, si me estarían bien, muy bien, son extraordinarios. Por otro lado, hubo otros que fueron aceptados con un, es increíble que seas capaz de conmover a alguien como yo, eres extraordinario. En cualquier caso, siempre hablaba relajadamente dando elogios a los demás, por lo que siempre le llamaban el admirador. Naturalmente, esta no era la única razón de su apodo, fuera cual fuera el adversario o la acción a la que se enfrentara, era la forma de ser de Jalibel para dar una evaluación objetiva. Y entonces, Jalibel dijo, supongo que realmente existen algunos magos con personalidades desagradables. No hay ni una pizca de amor en esto. Echando humo de su quiseru, no había admiración en las palabras que escapaban de la boca de Jalibel. El tono de su voz era ligeramente más bajo, lo que le hacía parecer irritado, algo que sorprendería a quienes le conocieran, ya que rara vez estaba disgustado. Jalibel no tenía una impresión favorable de los no muertos, pero había habido un momento en que el alcance y el resultado de la técnica le habían hecho sentir cierta admiración por su adversario. Pero, por el estado del adversario que tenía justo enfrente, no se podía encontrar ni una pizca de admiración. Abriendo ligeramente los ojos que eran tan finos como hilos, Jalibel miró al oponente en cuestión con sus iris dorados, despojándose de sus andrajosas vestiduras y blandiendo una espada increíblemente afamada estaba Eugard. Hace unos momentos, uno de los 9 generales divinos, Ruby,
Se había enfrentado a este formidable enemigo, pero ahora era incapaz de mantenerse en pie debido a la carga de una técnica que se había entrelazado con su alma. Al ver eso mismo, Grubby, que estaba a su lado, se limpió la sangre que le salía de la boca. Grubby dijo, «Oye». Jalibel dijo, «He dicho que no te fuerces a hablar». «Yo también lo veo». Ese chico dijo que quería dejarle esto a un experto en maldiciones. Acariciándose la barba con una mano, Jalibel recordó al chico que le había asignado el cuarto bastión. Vincent había reconocido al muchacho, que había despertado una inmensa confianza por su juicio sobre lo que le rodeaba, la suficiente como para que incluso Anastasia tuviera grandes esperanzas en él y le dijera a Jalibel que respetara su opinión en la medida de lo posible. Debido a su profundo conocimiento de las técnicas de maldición, aquel muchacho le había asignado lidiar con este oponente del que se decía que era un factor decisivo en la batalla por la capital imperial. Sin embargo, con toda la fanfarronería de Anastasia, estaba ansioso por demostrar plenamente la verdadera fuerza del más fuerte de Kararagi. Jalibel dijo, «Realmente no vi venir esto». El poco entusiasta Jalibel y Grubby, que estaba a su lado, miraban lo mismo. Ambos eran conscientes del lado izquierdo del pecho de Eugard, donde estaría el corazón humano y donde ahora aparecía una espina semitransparente de aspecto venenoso. La misma maldición de espinas que se había diseminado indiscriminadamente por una gran parte de la capital imperial también estaba carcomiendo a Eugard. De este misterioso hecho surgieron dos posibilidades. La primera era que la maldición de espinas había envuelto incluso al lanzador, Eugard, y era una maldición indiscriminada en el verdadero sentido de la palabra. Sin embargo, Jalibel evaluó que la segunda posibilidad tenía más probabilidades de ser cierta. Eso era decir. Eugard dijo, «Demi humano, responde a mi pregunta». Cuando terminó de comprobar que su mano derecha se había regenerado, Eugard dirigió su voz hacia ellos. Naturalmente, a quien se lo dijo y fue atravesado por su mirada fue al repentino intruso, Jalibel. Ante tal afirmación, Jalibel preguntó, «¿Yo?», y se señaló con el dedo, a lo que Eugard asintió. Eugard dijo, «Si mi juicio no se equivoca, eres un hombre lobo, ¿verdad?». Jalibel dijo, «Ah, así es. Soy un hombre lobo, desde que Volaquia se fue a los extremos. Estamos en una posición en la que tenemos que avergonzarnos de nosotros mismos en todo el mundo. Parece que vamos a extinguirnos pronto». Eugard dijo, «Ya veo. Ya veo». La segunda parte de su frase estaba llena de la intención de erradicarlo, pero Eugard asintió en silencio, como para confirmarlo. Jalibel desconfiaba de esta situación, mientras tanto Grubby alzaba su voz ronca para decir, «Oye». Jalibel dijo, «Te lo dije, no te fuerces». Grubby dijo, «Eso no es importante, mierda». Eugard dijo, «No te guardo rencor personalmente». Antes de que Grubby pudiera terminar de hablar con la sangre corriendo por su voz, esa declaración se hizo junto con una forma física. La espada del demonio, blandida despreocupadamente, centelleó de negro y, sin tener en cuenta la presencia de Grubby, atravesó a Jalibel, partiéndole en dos desde la ingle hasta la parte superior de la cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, Jalibel se había partido verticalmente en dos. Ante la terrible escena, Grubby, que no había podido hablar a tiempo, se quedó sin palabras mientras Eugard, el que había atravesado a Jalibel, permanecía con la espada demoníaca levantada. Eugard dijo, «Sin embargo, tu raza fue una vez cómplice en causar la muerte de mi amada. Por lo tanto, al igual que la gente topo que lleva el mismo pecado, erradicaré a todos los de tu especie como ejemplo». Jalibel dijo, «Ah, por fin recordé. Antiguo emperador San, tú fuiste la causa original de nuestra extinción». Tras dirigir unas palabras al oponente al que había matado,
Eugard frunció el ceño cuando recibió una respuesta. Frente a Eugard, la persona que respondió fue Jalibel, cuyo cuerpo había sido seccionado en partes izquierda y derecha por la mitad. Eugard parpadeó lentamente ante el cuerpo de Jalibel, mientras cada mitad se separaba gradualmente de la otra. Eugard dijo, eso es una sorpresa. Que aún tengas que perecer incluso en ese estado. ¿Acaso ese es el destino final para aquellos que se entrenan hasta el extremo? Jalibel dijo, es una evaluación bastante divertida. Pero no es eso. Simplemente no es mi cuerpo real. Justo cuando Jalibel reía juguetonamente, las partes izquierda y derecha de su cuerpo se desplomaron al instante, y una gran cantidad de pelaje negro cayó en el acto. Llamando la atención sobre una escena tan poco realista, detrás de Eugard. Eugard dijo, no te acerques imprudentemente a mi espalda. No toleraré tal conducta de nadie, excepto de mi amada. Jalibel dijo, ahora no es la gran cosa. En el lado opuesto de su clon derrumbado, el cuerpo de Jalibel fue cortado por la mitad por un tajo del brazo derecho de Eugard, por la espada Jan que allí se sostenía una vez más. Sin embargo, la parte superior e inferior del cuerpo que estalló inmediatamente en llamas tampoco era el cuerpo principal. Acabando de lidiar con el repentino ataque a su espalda, Eugard se quedó sorprendido mientras su cuerpo se hundía abruptamente. El causante fue un tercer Jalibel, que le había agarrado por ambas piernas y arrastrado hasta la calle. Jalibel se escurrió del suelo e intercambió posiciones con Eugard, que quedó así enterrado hasta la cintura. Hubiera sido ideal enterrarlo hasta el cuello para restringir sus movimientos, pero Jalibel dijo, no va a ir tan bien como se esperaba. El tercer Jalibel refunfuñó y fue despedazado sobre los restos ardientes del segundo Jalibel. Con tajos verticales, horizontales y diagonales, hizo cortes en forma de cuadrícula y voló los trozos del cuerpo. Habiendo cortado también el suelo en pedazos con esos tajos, Eugard saltó fuera. Con la espada Jan en la mano derecha y la espada del demonio en la izquierda, había recuperado su postura de combate. Mientras blandía dos espadas encantadas que sobrepasaban el conocimiento humano, Eugard se preparó y fue asaltado por dos nuevos Jalibels de izquierda y derecha. Era una especie de venganza contra el inagotable ataque de los no muertos, pero el aumento de Jalibels era algo diferente al de los no muertos comunes. Eugard dijo, eres una amenaza devota. Aceptando el hecho de los clones de Jalibel con ecuanimidad, Eugard blandió las dos espadas encantadas simultáneamente. Contra los Jalibels que venían de izquierda y derecha, cada espada encantada estaba preparada para desatar un ataque mortal, pero un tercer Jalibel que había aparecido detrás de Eugard, le agarró de los brazos y le detuvo. Jalibel dijo, lo siento por esto, pero en realidad puedo subir a 3. Tras haberle retenido ambos brazos, los dos Jalibel utilizaron tardíamente sus manos para atravesar la cabeza y el torso del inmovilizado Eugard. Como maestro del método del flujo, el filo de la mano de lanza de Jalibel era más parecido al de una famosa espada que al de una herramienta de corte mediocre. Sin fallar su puntería, atravesaron el ojo derecho y el plexo solar de Eugard, demostrando su poderío, suficiente para causar una muerte instantánea. Sin embargo, Eugard dijo, no intentes conspirar contra mí. Para cualquier otro que no sea mi amada es irreverente. Al decir esto, su ojo izquierdo sin perforar se encontró con el de Jalibel e inmediatamente después, el resplandor de la espada Jan brilló con más intensidad. Al momento siguiente, el resplandor rojo estalló en llamas, e incluyendo a Eugard, toda la zona se vio envuelta instantáneamente en un infierno. La propagación explosiva del fuego envolvió a 3 Jalibels que estaban en contacto con Eugard y los calcinó. Un instante después, las llamas desaparecieron como una ilusión y los 3 Jalibel quedaron reducidos a cenizas. Eugard, que también había sido abrazado,
regeneró la superficie quemada y salió sin inmutarse. Entonces, mirando a su alrededor con sus ojos dorados, se dio cuenta de que Grubby, que había estado allí hacía un momento, había desaparecido. Eugard dijo, no le había considerado tan cortés como para echarse atrás. ¿Cuál es tu objetivo? Jalibel dijo, no me gusta esto. Odio cuando alguien descubre mis trucos. Habiendo dejado a Eugard muy atrás en el campo de batalla, Jalibel sacudió la cabeza y suspiró por lo problemático que era, no solo por su habilidad con la espada. Eugard manejó con maestría las poderosas espadas mágicas sin dejarse dominar por ellas. Además de su considerable fuerza, era prácticamente inmortal por ser uno muerto y poseía un alto nivel de perspicacia. También había visto a través del engaño que había un límite de 3 clones, y había respondido hábilmente a situaciones mortales. Jalibel dijo, eso es lo que esperaba, de un hombre que casi cambió las tornas de una guerra perdida sin ayuda de nadie. ¿Crees que es orgulloso? Grubby dijo, si me estás preguntando eso. Jalibel preguntó esto mientras lo sujetaba, y Grubby se agitó en sus brazos mientras se lo llevaban lejos del campo de batalla. Si hubieran permanecido allí, habrían sido alcanzados por el último estallido de llamas de Eugard, haciendo su situación aún más insoportable, pero no había motivo para que se sintiera tan agradecido. Después de todo, como guerrero que era, podía entender por qué no querría que le apartaran de la batalla. Jalibel dijo, pero, ¿no hay posibilidad de que mueras por esto? Para empezar, te obligaste a mover tu cuerpo con veneno, eso es bastante imprudente. Grubby se sorprendió ligeramente de que lo hubiera señalado, y Jalibel se tocó la nariz con el dedo. Como Shinobi familiarizado con todo tipo de venenos, podía suponer a que se debía el tenue y extraño olor mezclado con la sangre de Grubby. En cuanto a su uso, Jalibel nunca lo habría imaginado ni intentado, y solo de pensarlo se estremeció. Jalibel dijo, sinceramente, la gente de Volaquia es decidida y aterradora. Por no hablar de Olbart-san, que sigue sonriendo aunque le falte la mano derecha. A pesar de ser un anciano, no soy rival para él. Grubby dijo, ¿y qué hay de ti? Va a empeorar, así es como suele ser, torpe maldición. Jalibel dijo, ese es un problema, ¿no? Jalibel respondió con un tono de confusión a Grubby, que arrastraba las palabras mientras luchaba con su garganta ensangrentada que empeoraba rápidamente. Por eso alejaba a Grubby del campo de batalla, no para que abandonara sus obligaciones y huyera de la capital imperial, sino como parte de la estrategia para la victoria. Desafiar temerariamente a un oponente sin saber nada de él es una tontería. La fuerza de Jalibel era tal que podía derrotar a la mayoría de los oponentes solo con la fuerza, pero no era el caso de este oponente. Eso no quiere decir que su oponente no tuviera un talento extraordinario. Jalibel dijo, bueno, si siguiera luchando con él como hasta ahora, seguro que sería más fuerte que él. Esa es la verdad, pero no bastaba con derrotar a Eugard para cumplir la tarea que se le había encomendado a Jalibel. Jalibel tenía la tarea de lidiar con la maldición que determinaría el resultado de la batalla decisiva por la capital imperial, y simplemente derrotar a Eugard no resolvería ese problema. Ese hecho era el mayor problema. Grubby dijo, tú, hijo de las espinas. Jalibel dijo, todos se han ido. Esa es la segunda pista. Grubby dijo, el primero, es que las espinas de mierda del emperador. Grubby, que estaba siendo sujetado por Jalibel mientras corría y pateaba el suelo con agilidad, echó un vistazo al pecho de Jalibel. Debajo de su vaso, la maldición de espinas que debería haber estado en el pecho de Jalibel había desaparecido. Emitía un dolor supurante, por lo que no era de extrañar que se esperara que fuera el mayor obstáculo a eliminar en la lucha contra los no muertos.
Sin embargo, Jalibel aún no había tomado ninguna medida proactiva para eliminarlo. Las espinas habían desaparecido a pesar de no haber hecho nada. Por otra parte, no era Jalibel quien había hecho desaparecer las espinas. Lo que eso significaba era. Ruby dijo, ese maldito bastardo. Jalibel dijo, por lo que parece, tú y yo pensamos lo mismo. Es reconfortante oír que el maestro de las herramientas de maldición tiene la misma opinión que yo. Ruby dijo, es un desastre de mierda, todos ustedes. Ese bastardo maldito, la solución es una verdadera molestia. Ruby maldijo su ira no dirigida como si escupiera. En la misma tesitura que Ruby, Jalibel recuperó de nuevo sus recelos iniciales y se convenció de que la segunda posibilidad, la que se le ocurrió al ver las espinas en el pecho de Eugard, era la correcta. La maldición de espinas, la razón lógica por la que estaban enredados en el pecho de Eugard era simple. Jalibel dijo, esas espinas no eran el emperador maldiciendo a la gente a su alrededor, pero... Ruby dijo, su excelencia Eugard fue maldecido por algún bastardo, y ahora la maldición se amplifica. Separador. Eugard Bolakia, emperador de las espinas, había recibido una maldición como parte del sabotaje relativo a la ceremonia de selección imperial, un rito de sucesión al trono imperial que había persistido durante mucho tiempo en el imperio bolaquiano. Después de todo este tiempo, no se sabía con certeza cuál de sus hermanos imperiales rivales había sido el responsable, ni con qué distinguido usuario de artes malditas se había relacionado. Solo que, pensada para la próxima ceremonia de selección imperial, la brutal estrategia que había pretendido disminuir a los contrincantes en liza, distorsionó enormemente el destino del joven imperial que pasó a convertirse en Eugard Bolakia. La maldición de espinas impuesta a Eugard era algo terriblemente cruel y a la vez simple. Es decir, mediante la atadura de espinas, se le concedió una agonía insoportable que le roía el corazón. Y, eso también era algo que se aplicaba a los del entorno de Eugard. Si el joven Eugard lloraba y gritaba por el dolor de la maldición, sus familiares y sirvientes intentaban salvarle de ella. Pero, cuando intentaban acercarse a él, todos quedaban atrapados por la maldición, y por tanto se negaban a acercarse. Dentro de tal soledad, la maldición pretendía matar a Eugard en medio del dolor. Esa era la verdadera forma de la maldición de espinas lanzada sobre Eugard. Debido a la increíblemente despiadada maldición de espinas, Eugard debería haber sido incapaz de llegar siquiera a la ceremonia de selección imperial, y debería haber encontrado su fin rápidamente. Esa habría sido la sinopsis que tenía en mente la persona que había ordenado echar la maldición sobre Eugard. Pero aquí había surgido una coincidencia enorme, tan enorme que llegaría a cambiar el destino del imperio. De nacimiento, Eugard padecía analgesia congénita, es decir, incapacidad para sentir dolor. Por lo tanto, la maldición de espinas, constantemente activa, no otorgaba dolor al propio Eugard, sino que solo seguía concediendo dolor a los que le rodeaban. Como resultado, se quedaba completamente solo. Ni siquiera su familia y sus sirvientes se acercaban a él, y viviendo solo en la mansión que le habían concedido, Eugard pasó su infancia sin ninguna oportunidad de entrar en contacto con los demás. Pensaba que esa era la razón de que su expresión fuera siempre tan rígida, pero la razón estaba al 50% entre eso y su disposición natural. En cualquier caso, Eugard y la maldición de espinas habían seguido coexistiendo milagrosamente. Su contacto con los demás se había limitado al mínimo absoluto, pero aún así, hubo ocasiones en las que no tuvo más remedio que establecer contacto. En cada una de esas ocasiones, las personas que se vieron atrapadas en la maldición de espinas informaron naturalmente de que Eugard fue quien lanzó la maldición, y Eugard nunca lo había negado. En realidad, en cuanto a la verdadera forma de la maldición de espinas, Eugard no sabía si era algo que le había impuesto otra persona, o si era él quien la invocaba por alguna razón desconocida.
Además, el usuario de las artes de la maldición que había lanzado la maldición, y que por tanto tendría la respuesta, nunca apareció en la vida de Eugard después, y el que la había ordenado seguía siendo desconocido. Por lo tanto, sin conocer la verdadera forma de las espinas que acechaban cada uno de sus pasos, el rey de espinas continuó su camino durante mucho, mucho tiempo. Si la maldición no hubiera caído sobre él, esos pasos se habrían interrumpido en algún momento de la ceremonia de selección imperial, deteniéndolos definitivamente. Las espinas aislaron a Eugard, y el objetivo de quien le había echado la maldición se cumplió, aunque no en su forma original. Personaje desconocido. ¿No sería más reconfortante contar las estrellas en el cielo que mirar hacia la oscuridad? Eso fue, salvo por su encuentro con la chica, que se había metido entre las espinas de Eugard, y se había acercado a él. Separador. Eugard dijo, supuse que habías huido, hombre lobo. Jalibel dijo, bueno, no es que no lo pensara. Lo siento, es mentira. No pensé en ello en lo más mínimo. Eugard dijo, ¿por qué razón has intentado engañarme? Jalibel dijo, tengo la costumbre de divagar con los labios sueltos. Me encantaría que me perdonaras sin tomártelo demasiado en serio. Eugard dijo, el acto de engaño contra el emperador es irreverente. Sin embargo, juzgando como has confesado tu error, haré caso omiso de tu mentira desde un momento antes. Al saludar a Jalibel cuando volvía al escenario, Eugard echó hacia atrás la barbilla con aire sereno. Sin ser desagradable con Jalibel, que en un momento dado había abandonado el campo de batalla y luego había regresado, la imponente postura de Eugard tenía la dignidad de un emperador mientras hablaba. Incluso sin su fuerza, su calibre era sin duda digno de ser llamado emperador. Jalibel dijo, tal persona tan enojado como la lava, ¿solo por cosas hicieron ustedes, mis antepasados? Ante su conexión inquebrantable con Eugard, emperador de las espinas, Jalibel se rascó la mejilla. Desde la perspectiva de Jalibel como hombre lobo, Eugard podría considerarse el archienemigo de toda su raza. El imperio de Wallachia seguía siendo hoy en día un entorno en el que los hombres lobo no podían escapar de la pena de muerte si eran descubiertos. El que había cimentado esa ley para siempre dentro del imperio no era otro que este mismo Eugard. Las dos razas de gente lobo y gente topo se establecieron como los enemigos jurados que habían traicionado al imperio walaquiano, y en medio de una larga historia, muchos de sus hermanos habían perdido la vida, y fueron masacrados hasta el borde de la extinción. En el futuro, es poco probable que esa tendencia se pierda por completo. Por lo tanto, desde la perspectiva de Jalibel, era natural que albergara la misma cantidad de odio hacia su oponente, pero Eugard dijo, devolver tal mirada sobre mí mismo no será perdonado. Jalibel dijo, ¿qué clase de ojos parece que estoy haciendo? Eugard dijo, ojos que mi amada haría en ocasiones. No perdonaré a nadie que me mire de esa forma, excepto a mi amada. No, no es de mi agrado. Al oír la respuesta de Eugard, en la que probablemente no había mentira ni falsedad, Jalibel respiró hondo y se puso la mano sobre el pecho izquierdo. Entonces, la maldición de espinas no estaba presente. Sobre él, que debería haber sido un abominable y detestable hombre lobo para Eugard, no se invocaba la maldición. Eso fue algo que más alteró los sentimientos de Jalibel. Jalibel dijo, suponiendo que ese chico fue y me envió aquí prediciendo que tendría estas sensaciones, entonces, pequeña Ana, realmente tienes que tener cuidado. Con los párpados cerrados, imaginando a la chica a la que había conocido desde que era una niña, y que no había acabado creciendo hasta ser muy alta, Jalibel sostuvo el quisero en la boca mientras pronunciaba aquellas palabras. Después, encendió la punta y aspiró el humo antes de expulsarlo. Exhalando, se decidió.
Jalibel dijo, está bien si no me perdonas, emperador San. Así es la relación entre nosotros, ¿no? Eugard dijo, ¿ese tipo de relación sería? Jalibel dijo, es la relación entre un hombre lobo y el emperador de las espinas. Cada uno tenía una razón para odiar al otro, y una razón para destruir al otro. Señalándose a sí mismo y a su oponente, Jalibel habló así, a lo que la expresión de Eugard no cambió. No sabía cuántas cosas se encerraban al otro lado de aquella expresión invariable. Y aunque no lo sabía, Jalibel se había decidido. Con solo derrotar a Eugard, no se cumpliría el deber que se le había encomendado ni su propia determinación. Por lo tanto, Jalibel dijo, te liberaré de esa maldita y repugnante maldición, y dejarás de llamarte el rey de las espinas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.